Dixo On Chain presenta Aquí se aprende liderazgo, con Gustavo Rojas Ayala. Te da ideas y herramientas para liderar mejor en contextos de presión, cambio e incertidumbre. Te habla con honestidad sobre dilemas, decisiones difíciles, conflictos y crisis que enfrentan líderes reales. Fortalece tu capacidad de liderar con más claridad y conciencia en tu propio contexto. Cada episodio, una conversación honesta con pies firmes. Aquí se aprende liderazgo. Después de decenas de horas, reuniones y 3 o 4 versiones, al fin tienes un plan estratégico hermoso. PowerPoint de 40 slides, misión, visión, valores, objetivos SMART, iniciativas estratégicas con sus respectivos KPI, todo perfectamente alineado. Solo para que meses después te des cuenta de que el plan no está funcionando. Y no es porque el plan sea malo, sino porque probablemente diseñaste un plan para la organización que desearías tener y no para la organización que realmente tienes. En este capítulo vamos a hablar de por qué muchos de los planes estratégicos son un espejismo. Y lo más importante, conversaremos sobre cómo diseñar estrategias que tu equipo real, con sus recursos reales, pueda ejecutar de verdad. Bienvenido al episodio 3 del podcast de Aquí se aprende liderazgo. Pero primero déjame contarte sobre un par de experiencias que han marcado mucho la forma en la que pienso respecto a los planes estratégicos. Cuando tenía 25 años, tomé una decisión que cambió mi vida. Me sumé como profesor a Enseña Chile, un programa que lleva a jóvenes profesionales a enseñar en comunidades de alta vulnerabilidad. A mí me asignaron en una escuela rural en Cunco, uno de los lugares que más amo en el mundo. Una localidad de alta concentración de población indígena perdida en la precordillera. Es una comunidad con una gran riqueza cultural, con una naturaleza soberbia y con muchas carencias sociales y económicas. Nunca voy a olvidar mi primer día de clases. Yo llegué con un plan perfecto, planificaciones de clase impecables, objetivos claros, actividades bien secuenciadas, evaluaciones alineadas para cada unidad del año. Todo lo que me habían enseñado en la formación que recibí y en donde conocí el modelo Enseñar es liderar. Pero no tardé mucho en darme cuenta de que ese plan no me iba a servir. Las estudiantes que tenía al frente vivían en una realidad completamente distinta a la que yo había imaginado cuando diseñé mis clases. No estaban en el nivel académico que yo asumía. Sus preocupaciones eran muy diferentes a la de los estudiantes con los que me había entrenado en la capital de mi país. Y yo, un profesional joven que venía del otro extremo del país, con toda la buena voluntad del mundo, tuve que aceptar algo que me costó mucho. Mi hermoso plan estaba diseñado para estudiantes que no existían en esa sala de clase. Así que tuve que botarlo y empezar de nuevo. Años después, en una etapa muy distinta de mi carrera, viví algo parecido. En el inicio de mi periodo como director general de un prestigioso centro de investigación e incidencia en políticas públicas, otra vez tuve que botar un maravilloso plan estratégico a la basura. Pero esta vez la causa fue imposible de anticipar. Una semana después de mi presentación pública en el cargo, la Secretaría de Educación Pública de México, algo así como un ministerio para quienes nos escuchan desde otros países, decidió cerrar las escuelas producto del inicio de la pandemia de COVID. El centro de la estrategia del primer año de mi periodo era volver a acercar mi institución al día a día en las escuelas. La decisión del gobierno de cerrarlas se extendió por 1 año y medio. Obviamente, el bello plan que tuve tiempo de crear junto al equipo en los meses de mi inducción
terminó en el bote de la basura. Estas son solo dos de muchas ocasiones en las que como líder he confirmado que muchos de los planes que hacemos solo terminan siendo aquello a lo que la realidad termina volviéndose inmune. Y hoy, acompañando a líderes de empresas y organizaciones con Aquí se aprende liderazgo, veo lo mismo una y otra vez. Problemas, desafíos por lograr y la ilusión de que una muy buena estrategia lo arreglará todo. Déjame contarte sobre dos tipos de aves. Los pavos reales son aves formidables. Tienen plumas espectaculares que logran lucir cuando necesitan causar una impresión profunda. Cuando despliegan su cola, todos voltean a ver. Son hermosos, llamativos, imposibles de ignorar. En cambio, las golondrinas son pequeñas, discretas, nada glamorosas, pero tienen una característica fascinante. Su vuelo bajo predice la lluvia. Los campesinos las observan para saber cuándo viene tormenta. ¿Ves hacia dónde voy con esto? Muchas veces tratamos a los planes estratégicos como pavos reales, métricas vistosas que se ven increíbles en presentaciones, pero que no tienen valor más allá de esa experiencia estética. Y rara vez los tratamos como golondrinas, planes ágiles, ligeros, que vuelen bajo y que puedan indicarte si vas en la dirección correcta rápido. Te doy un ejemplo real. Uno de mis proyectos más retadores fue con el CEO de una empresa mediana. Llamémosle Roberto. Roberto me contactó porque estaban a mitad de año y su plan de adopción de inteligencia artificial en las áreas comerciales y administrativas no avanzaba. No sé qué pasa, Gus. Diseñamos todo bien, pero no estamos avanzando. Juntos revisamos su plan estratégico y cuando lo abrí, casi me da algo. 47 iniciativas estratégicas. 47. Por un proyecto anterior, yo sabía que la empresa solo tenía un equipo directivo de 4 personas, incluyendo a Roberto. Mediante una aritmética simple, esto implicaba que cada persona del equipo directivo debía liderar aproximadamente unas 12 iniciativas. Todo esto mientras seguían cumpliendo con todos sus compromisos. Más que dificultad en entender dónde estaba el problema, mi atención se fue a preparar muy bien cómo decirle a Roberto de una forma empática y respetuosa que ese plan no funcionaba porque no era un plan realmente, sino un pavo real. Su estrategia me recordó lo que en el sector educativo vi tantas veces. Gobiernos nuevos entrando a la oficina y queriendo cambiarlo todo. Pidiéndole a escuelas llenas de necesidades y problemas olvidarse de la forma anterior de hacer las cosas y adoptar una forma nueva. Y con el mismo resultado, que todo cambie para que nada cambie. Le dije a Roberto, antes de pensar en cómo ejecutar mejor la estrategia, necesitamos una conversación seria sobre cuáles de estas cosas realmente importan. Y ahí recién comenzó nuestro trabajo real. Le propuse a Roberto hacer un ejercicio que llamamos señal versus ruido. Le pedí que dividiera a las 47 iniciativas entre señal y ruido. Señal son las iniciativas que si no las haces, tu negocio enfrentará un problema real para operar y crecer. Ruido son esas iniciativas que estaría bonito hacer, que agregarían valor, pero sin las cuales el negocio puede seguir y crecer sin problema. El ejercicio fue difícil. El plan se había hecho de manera muy participativa. Las ideas provenían en gran medida de empleados con responsabilidades de nivel medio. Entonces, admitir que 40 de esas iniciativas eran ruido no fue nada fácil. Después de 3 sesiones intensas, quedamos solo con 5 iniciativas. 5. ¿Y sabes qué pasó? El plan comenzó a volar, porque ya era una golondrina, no un pavo real. Ojo, con esto no te quiero decir que un plan es bueno porque tiene muchas o pocas iniciativas. Lo que te quiero decir es que tu mejor plan
es aquel que diseñas para la organización que eres, no para la que quisieras ser. Y sé que quizás esto te haga ruido, que tal vez te parezca poco ambicioso, pero esto no se trata de ambición, sino de claridad. Te voy a decir cuál es el problema, que creo que a muchos nos cuesta admitir. Muchas planificaciones estratégicas se hacen en jornadas off-site, típicamente retiros afuera de la oficina, 1 o 2 días en un hotel bonito, con comida rica y facilitador externo. Los equipos que participan en estas actividades se llenan de energía, se sienten convocados a definir el futuro de la empresa y se animan a pensar en grande. Y la mayor parte de las veces crearán ideas teniendo en mente esa organización ideal que les gustaría construir. Y no la organización imperfecta, real, con limitaciones y carencias que realmente son. Hasta que regresan a la oficina y la realidad los mira de frente. Sandra en finanzas está cubriendo 2 puestos porque no ha encontrado el reemplazo para la persona que se fue. El sistema de inventarios sigue fallando. Alguien tiene que revisarlo manualmente cada semana. El cliente más grande amenaza con irse si no le resuelven un tema urgente con el producto. Juan, el de operaciones, acaba de renunciar sin que nadie se lo hubiera esperado. Entonces, ¿qué pasa? O el plan sencillamente entra en el limbo y la organización sigue trabajando de manera similar a como lo ha hecho siempre, o se intenta implementarlo a marchas forzadas, encima de esa realidad, sin las condiciones óptimas que se requieren y como consecuencia, sin llegar a los resultados esperados. Me pasó en la pandemia, me pasó en la sala de clases, y me atrevo a hablar de esto en este podcast porque veo que le pasa a muchos de mis clientes. Salir de este patrón requiere una gran dosis de valentía. Nunca es fácil romper el status quo ni las costumbres fuertemente arraigadas, pero vale la pena intentarlo. ¿Qué pasaría si miras tu plan estratégico y lo auditas usando el método señal versus ruido? De verdad te invito a hacer el ejercicio y a comentarme en mis redes sociales cómo te fue. Y también hay otras preguntas que te puedes hacer para valorar la factibilidad de lo que quieres hacer. Número 1. ¿Quién específicamente va a liderar? Acá no se vale decir el equipo de tal cosa. Acá se necesita un nombre y un apellido. Si no se puede nombrar una persona real para esto, entonces no se puede hacer. Número 2. ¿Esta persona tiene tiempo real para esto? Supongamos que ya tienes un nombre. Ahora toca validar que esta persona tenga tiempo y capacidades para hacerlo. No en teoría, sino en la realidad. Si esto cancela o anula a la persona que tenías en mente, nuevamente, esto no se puede hacer. Y número 3. ¿Qué vas a dejar de hacer para poder hacer esto? Esta es la pregunta que nadie quiere responder, pero es la más importante. No puedes agregar sin quitar. La capacidad de toda organización, compuesta por personas, siempre será limitada. No responder esta pregunta es como tener un árbol de Navidad al que cada temporada le pones adornos nuevos sin quitarlos del año anterior. Si no vas a dejar de hacer algo para comenzar a hacer otra cosa, entonces lo nuevo no se puede hacer. Estas 3 preguntas pueden ser una guía muy clara para que hagas tu análisis. Si haces cosas a pesar de fallar en alguna de ellas 3, lo más probable es que estés pensando en un pavo real y no en una golondrina. Hoy quiero decirte que el valor de un líder no se mide por cuántas cosas nuevas puede agregar al funcionamiento de su organización. Por el contrario, creo que una métrica mucho más valiosa es ver a cuántas cosas se tiene la capacidad de decir que no. Pero sé que vivimos rodeados de expectativas y que saber sacar cosas adelante es clave para líderes
que no tienen el poder de decisión final sobre aprobar o rechazar planes estratégicos. Si tú estás en esta situación, te conviene escuchar lo que viene a continuación. Daniel Kahneman habla de los sesgos cognitivos en un fantástico libro titulado Pensar rápido, pensar despacio. Somos muy optimistas. Pensamos que siempre nos va a ir bien, que lo que nosotros creemos de las cosas es en efecto la realidad. Pero lo cierto es que tenemos muchas fallas, y muchas de ellas las reflejamos al planificar. En este libro, Kahneman habla del análisis pre-mortem, una metodología creada por su colega Gary Klein. A muchos de mis clientes los he torturado con esta herramienta. Básicamente, el ejercicio consiste en tomar iniciativas que forman parte de un plan e imaginar que éstas han fracasado estrepitosamente. Ese fracaso tienes que escribirlo con lujo de detalles, obligándote a ir cada vez con mayor detalle describiendo qué es lo que salió mal. Para después preguntarte por qué se llegó a semejante nivel de desastre. Realizar estos dos pasos es algo que te permite volver a pensar en la iniciativa o en la idea que te toca impulsar con mucha mayor conciencia de los factores que podrían llevarla al fracaso. Si eres honesto al imaginar el fracaso, probablemente habrás logrado luchar con éxito contra muchos de los sesgos cognitivos que estuvieron presentes en el proceso de planificación. Y con ello, actuarás desde un mayor nivel de conciencia e idealmente aumentarán tus probabilidades de éxito. En este episodio, mucho del contenido ha estado enfocado en la dimensión de estructuras del modelo liderazgo con pies firmes. Si recuerdan la explicación en la introducción de este podcast, la E de estructuras es la dimensión en la que los líderes deben pensar en procesos, sistemas, en diseño organizacional y en asignación de recursos. Cuando tu plan estratégico no funciona, usualmente no es un problema de motivación, ni de poder político, ni de propósito. Generalmente es un problema de estructuras. Diseñaste un plan que tu estructura organizacional no puede soportar. Pero hay algo interesante. El mismo hecho de crear planes cada año es un ritual de mucho valor. Esto es muy importante valorarlo, porque las organizaciones se componen de personas, y los rituales son importantes para las personas, porque ordenan y dan certeza. Y esto es algo que nos lleva a la dimensión S de sentido. Pensar en la factibilidad real de los colaboradores de liderar iniciativas nuevas es importante para cuidar su bienestar y la calidad de su experiencia. Y eso entra en la P de personas. Y anticipar posibles riesgos, amenazas, faltas de apoyo que afecten la factibilidad de las iniciativas o en cómo convencer a los actores claves de la organización de eliminar alguna iniciativa del plan es parte de la I, de influencia. Como puedes ver, las 4 dimensiones siempre estarán presentes. Y aunque el foco principal en este episodio fue en estructuras, es importante recordarte que un liderazgo integral requiere ver los problemas desde todos los ángulos. En el próximo episodio vamos a continuar profundizando en esas 4 dimensiones. Sobre todo, explorando cómo usarlas para poder adaptarnos a los cambios acelerados que nos rodean. Para despedirnos, quiero dejarte con esta idea. El mejor plan estratégico no es el más ambicioso ni tampoco el más pequeño. Es aquel que tu organización realmente puede implementar con excelencia sin morir en el intento. Recuerda, el liderazgo no se trata de hacer más cosas, se trata de hacer las cosas correctas. Si este episodio te dio claridad, compártelo con otro líder que esté luchando con su plan estratégico. Porque todos necesitamos recordar que a veces menos es más. Nos escuchamos en el próximo episodio.